¿Cómo les va? Les saludo con todo afecto. Todos aquellos se atreven a penetrar en la medicina, en la ciencia de la medicina. Les agradezco mucho. Hago mi mayor esfuerzo para ustedes, para proporcionarles a ustedes información diferente de trastornos del cuerpo humano. Ok, vamos a continuar digamos, un tema que es muy importante de la reproductividad. Vamos a ver. Vamos a ver ahora un síndrome de insensibilidad a los andrógenos, básicamente, a la parte reproductiva. Ok, este síndrome de insensibilidad a los andrógenos es una feminización testicular o síndrome de Morris, básicamente. Se caracteriza por un cariotipo 46, XY, es del más masculino, por supuesto, con caracteres sexuales femeninos secundarios normales. Miren, las mamas están bien desarrolladas, pero no existe vello en axilas y pubis. La vagina, por ejemplo, es ciega. No se continúa con el útero, pero pues no existe habitualmente. Miren, las gónadas son testículos de histología normal, aunque suelen ser intraabdominales, básicamente. Los niveles de testosterona son, por ejemplo, similares a los del hombre, por supuesto, ¿no? Pero hay un déficit en los receptores intranucleares, o sea, androgénicos, lo que impide, por supuesto, la actuación de los andrógenos. Es un problema sexual, básicamente es un síndrome, como les digo, de una insensibilidad a los andrógenos. Vamos a ver otro trastorno. Por ejemplo, se refieren a las gónadas que tienen un síndrome de Schreier. ¿De acuerdo? Mire, esta es una diginesia gonadal pura, en la que no hay ni malformaciones ni enanismo. Se produce por la degeneración del brazo corto del cromosoma Y, básicamente, incluyendo el gen SRA, o sea, mutaciones puntales en el mismo. Perdón, es un poco técnico, pero tengo que exponerlo para ustedes, ¿no? Mira, el carotipo es 46XY, el cromosoma, y no se expresa de alguna manera. Es un fenotipo, por ejemplo, femenino. O sea, esto se refiere, por ejemplo, a hipoplasia gonadal sin células germinales. Son frecuentes básicamente, en este caso, los cánceres de ovario, desgraciadamente, ¿no? O sea, en un 30% más o menos. O sea, especialmente el gonadoblastoma, básicamente, ¿no? El gonadoblastoma, desgraciadamente, se puede presentar, ¿no? Ojalá que no, a ustedes que les estoy hablando, que no les pase nada de esto, ¿no? Otro problema en la parte de sexualidad es la insuficiencia ovárica precoz. Les voy a mencionar brevemente. En este caso, los ovarios contienen muchos folículos primordiales. Esto hace que algunos médicos lo consideren, por ejemplo, una falsa menopausia precoz y se pueden equivocar. Los niveles de gonadotrofinas pues, están elevados, nada más. Pero bueno, ese es otro, es un trastorno que se puede presentar, ¿no? Vamos a hablar sobre la genética. Mira, hay un síndrome de Rokitansky-Kuster, Hauser, básicamente. Bueno, es un síndrome que se lo atribuyen a un científico. Bueno, la plasia mulleriana es un trastorno congénito que se caracteriza por ¿qué? Primero, caracteres sexuales femeninos secundarios normales, con un cariotipo 46XX que sea normal, básicamente. Una agenesia total o parcial de la vagina, ¿ok? También, no sé, puede tener un útero
rudimentario no canalizado. Igualmente, otra cosa que les puede presentar, unas malformaciones renales y esqueléticas frecuentes. Mire, los síntomas que van a presentar en un momento dado, algunos que les pueda yo mencionar, es, por ejemplo, amenorrea primaria, sobre todo a las mujercitas, amenorrea primaria, un cuadro clínico malformativo debido a trastornos severos en el desarrollo de los conductos de Müller, básicamente, que consiste, por ejemplo, no sé, en amenorrea primaria en pacientes fenotípicamente femeninas, por supuesto, con ausencia de vagina y útero, es otra cosa, pero por ejemplo, con unos ovarios funcionales, básicamente, ¿no? Que de alguna manera sea bueno, algo que funcione por lo pronto. Miren, frecuentemente la vagina está acortada, haciendo que las relaciones sexuales sean difíciles y dolorosas. Por ejemplo, un himen no perforado también puede presentarse un septo o oclusión total de la vagina. ¿Ok? Ausencia de trompas, inclusive ausencia de las trompas de falopio. O sea, con ovarios normales debido a su distinto origen de derivación. O sea, además, enfermedades del riñón y óseas inclusive, ¿no? ¿De dónde viene esto? Bueno, el origen de todo esto básicamente es primero por falta de receptores a las hormonas sexuales, o sea, en los conductos de Müller, así como a un déficit de la enzima galactosa número 1 fosfato uriditasferasa. Hay que hacer algunas pruebas. Los doctores, el ginecólogo es el primero que lo puede hacer, una ultrasonografía ginecológica abdominal y transrectal, básicamente, ¿eh? Así como, por ejemplo, la resonancia magnético-nuclear también. Se deben realizar también, por ejemplo, es muy importante, una valoración y seguimiento óseo. Bueno, es mi sugerencia, ¿de acuerdo? ¿No? Ok. Mire, este problema lo tiene que, digamos, atender un equipo multidisciplinario, un equipo médico multidisciplinario que contará además del médico general, o sea, con el ginecólogo, urólogo, psicólogo, un cirujano inclusive, y por supuesto, si es necesario, el pediatra. Se van a utilizar, por ejemplo, técnicas incruentas o de dilatación, obteniendo una neovagina de unos 8 o 10 centímetros, por ejemplo, ¿no? Con vuestra distensibilidad, básicamente, y sobre todo calibre. Así, por ejemplo, lubricantes también. Mire, en cirugía, ¿qué tendría que ser una cirugía? Pues no sé, labrar un canal también visiblemente entre el espacio recto vesical con o sin asistencia de un revestimiento para la neovagina que va, por ejemplo, desde porciones de saco amniótico, sigmoides, piel o revestimiento cutáneo mucoso de los labios menores. Discúlpenme, son cosas muy técnicas. Yo que en términos que usted va a decir, ¿por qué nos está hablando este cuate? ¿No? Este investigador que no esté mal. No, mire, no puedo evitar la parte técnica de la medicina, que es bastante amplia. Y sobre todo esto también les va dirigido a aquellos que están estudiando medicina, que se acostumbren a este tipo de terminología médica, que es la que van a manejar normalmente. Estoy dando datos y todo, que son básicamente científicos dentro de la medicina. ¿De acuerdo? Bueno, quise aclarar esto. Y perdónenme todos ellos que no se preocupen. Lo importante es, lo que es importante son los síntomas, de dónde viene el trastorno, si tiene que hacerse exámenes. Bueno, eso es básicamente, ¿no? Hay otra cosa, mire, las enfermedades de la mujer a nivel sexual son muchos en un momento dado, ¿no? Mire, hay muchos, yo les voy a mencionar algunas, ¿no? Mire, hay varias, por ejemplo, que a mí me atienden mucho, es el tricomoniasis, es una enfermedad de la mujer. ¿De qué se trata?
una infestación de un parásito del gen Trichomonas, una Trichomonas vaginalis, por ejemplo. ¿Qué es lo que nos muestra esto? Bueno, se van a encontrar, en la vagina produce, por ejemplo, descargas. Es una falta, por ejemplo, una falla común en la condición de una mujer, básicamente, especialmente durante el embarazo o enseguida de una cirugía vaginal también, ¿no? En algunas veces es encontrada, por ejemplo, en la uretra del hombre y es transmitida durante la relación sexual. ¿Cuáles son los síntomas que van a encontrar ustedes? Primero, persistente ardor y comezón en el tejido vulvar, mujercitas, ¿ok? Asociado con una profusa descarga blanca, espumosa. Mire, una T, por ejemplo, T vaginalis, posiblemente sí, con el que está presente, pero asintomático. Eso es muy importante. Bueno, yo digo, ¿cuál es el tratamiento que había que hablar con si ustedes presentan este tipo de síntomas, ¿cuál es el tratamiento que debe hacer el médico? Un médico de su confianza, un médico familiar o un ginecólogo. Primero, metronidazol, es el Flagil, por ejemplo, es la marca del antibiótico, tomado oralmente por la hembra y su pareja. Es muy importante, ¿eh? Ay, que no se salve el hombre, por favor. Miren, el alcohol, ya se los he hecho muchas veces, se los seguiré insistiendo. El alcohol no debe ser consumido. Bueno, está bien, por lo menos los de las terapias de metronidazol, por favor, el metronidazol es delicado. Entonces no debes tomar alcoholcito ni inclusive una copa de vino, ¿eh? Cuando usan, cuando digamos, les señalan el metronidazol como una posibilidad para curarse, no beban alcohol. Ahora se pueden ver otras opciones, en términos generales, el médico lo va a saber. Por lo tanto, esa es mi recomendación por el bien de ustedes, sobre todo de las mujercitas adoradas que amo profundamente. Como sea, tengo algunas hijas que amo profundamente, ¿no? Y que, bueno, imagínense, nada más no voy a saber el problema de mis hijas, por supuesto. Bueno, aquí hay otro trastorno que es un sangrado o hemorragia uterino disfuncional. ¿De qué se trata esto? Bueno, esto es un sangrado vaginal anormal que se debe a cambios en los niveles hormonales, básicamente. Los síntomas que van a presentar, mujercitas, es un sangrado o manchado de la vagina entre periodos. O sea, periodos que ocurren, por ejemplo, con un intervalo, básicamente, de menos de 28 días, por ejemplo, ¿no? O sea, es muy común, exactamente. O de más de 35 días también se puede, 35 días que pasan. Mire, el tiempo entre los periodos menstruales cambia cada mes, ¿de acuerdo? Sangrado, por ejemplo, o más abundante, o sea, expulsar, por ejemplo, coágulos grandes, necesidad de cambiar de protección durante la noche, no sé, empapar una toalla sanitaria o un tampón, o sea, cada hora, durante 2 o 3 horas consecutivas, imagínense nada más. Bueno, si les pasa eso, mucho cuidado, ¿no? Por ejemplo, también el sangrado, por ejemplo, cuando un sangrado dura más de o sea, más de días de lo normal o durante más de 7 días, por ejemplo, eso es un problema que tienen que atender muy bien. Ustedes también pueden escuchar, atender, por ejemplo, un crecimiento excesivo de vello corporal en un patrón masculino también, ok, que se llama hirsutismo, ok. Otra cosa, sofocos, también que les presenten sofocos, son síntomas, ¿eh? Sofocos, fluctuaciones en el estado anímico también, sensibilidad y resequedad de la vagina. Aquí puede ser, por ejemplo, tal vez posiblemente porque están utilizando píldoras anticonceptivas.
o pastillas de solo progesterona, ¿no? Bueno, puede ser, ¿no? Miren, miren, un dispositivo intrauterino, o sea, un DIU, por ejemplo, que libera la hormona o sea, progestágeno, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, otra cosa que pueda producir esto, el ibuprofeno, naproxeno, ¿no? Tomando justo antes del comienzo de la iniciación del periodo. Mire, bueno, por supuesto, el médico debe recomendar, por ejemplo, básicamente, unos suplementos de hierro, básicamente, ¿eh? Sobre todo para mujeres que tienen anemia en el estudio, en el análisis, las pruebas que les hagan. Ya les comenté de alguna manera este tipo de trastornos de hemorragia uterino disfuncional. Ok. Otro problema sexual es, por ejemplo, el salpingitis. ¿De hecho? El salpingitis es la inflamación aislada de las trompas del falopio. Afecta casi exclusivamente, por ejemplo, a mujeres de edad de procrear, básicamente. La mayor incidencia por edad oscila más o menos entre 15 y 20 años, básicamente. ¿Cuáles son los síntomas que van a padecer, básicamente? Primero, la inflamación de las trompas suele ser, por ejemplo, aguda, con fiebre y dolor en la parte inferior del abdomen. Esta infección puede extenderse, por ejemplo, a los ovarios o al peritoneo. ¿Cuáles son el origen de todo esto? Primero, el ascenso de gonococos o clamidias, básicamente, por también otros gérmenes aerómicos o anaerómicos también, a partir de focos del tramo genital bajo, con ocasión de la menstruación, enfriamiento, coito, etcétera, ¿no? Mire, la salpingitis aguda es un proceso no quirúrgico, básicamente. O sea, no se preocupe. A veces, por ejemplo, si se hace, por ejemplo, una laparotomía, al comprobar la infección tubárica, ¿verdad? Es preferible, por ejemplo, cerrar tras examen, lavado y drenaje. Sí, o sea, que no intenten otra intervención, básicamente, ¿no? Lo que deben recomendar es un reposo absoluto, número uno. Una dieta blanda, antiinflamatorios, que utilicen los corticosteroides, o también, inclusive, si el médico lo establece o el ginecólogo, es antibióticos, o sea, de elección, básicamente, ¿no? También deben hacer unas pruebas como un cultivo, antibiogramas o en todo caso, por ejemplo, los apromiados para que el gonococo, básicamente. Al menos de, no sé, entre 7 y 10 días, básicamente. Y en todo caso, hasta, sobre todo, la desaparición de la fiebre, número uno, que conlleve, por ejemplo, la normalización de la velocidad de sedimentación y además el aclaramiento bacteriológico. Bueno, esto es para los médicos, para que lo entiendan. Y los médicos, los muchachos que están estudiando medicina, bueno, que lo graben. Alguien les va a decir, bueno, busca la sedimentación y que aclare bacteriológicamente. Tienen que aprenderlo. Eso es muy importante, ¿no? Bueno, vámonos a otro trastorno más. También se trata como el tumor ovárico también. Hay un tumor ovárico que se llama la cistoadenoma. Mire, el cistoadenoma seroso de ovario, o sea, es SCO, es un tipo de tumor derivado del epitelio superficial, un acelómico, básicamente, formado por áreas quísticas. No voy a avanzar en eso, pero es básicamente un tumor ovárico. Si el médico le dijo, el ginecólogo, tiene usted un tumor ovárico con cistoadenoma, pero ya les di un adelanto de esto, ¿no? Vámonos con los hombres, por ejemplo, hay problemas en los testículos en los hombres. Por ejemplo, hay una que se llama criptorquidia, básicamente. Bueno, ¿de qué es esto? Esta criptorquidia de los testículos del hombre
es el deceso incompleto de uno o ambos testículos, básicamente, a través del canal inguinal hacia el escroto. Si no se atiende, por ejemplo, la criptorquidia les va a conducir a algo diferente, les va a conducir a algo grave para el hombre, les va a conducir a la esterilidad permanente y a una mayor probabilidad de desarrollar tumores testiculares. Esa es una recomendación para los hombres. ¿Eh? Hay que si el médico le describe que tienen criptorquidia, atenderlo inmediatamente. Otra cosa, el problema con los testículos es la orquitis. Eso es otro problema. Miren, es la inflamación de uno o ambos testículos, básicamente, causada con frecuencia por infección o traumatismo. Y una de las causas es del escroto agudo y de azopermia, por ejemplo, ¿no? Mire, los síntomas que van a tener señores, es esto, jóvenes o señores. Una inflamación escrotal, básicamente. ¿Eh? Segundo, un testículo sensible, inflamado y con sensación de pesadez. Una ingle edematizada y sensible en el lado afectado, por ejemplo. Una fiebre, un flujo uretral peniano a veces, inclusive, un dolor al orinar, o sea, una disuria. Otro es un dolor en la relación sexual también, o sobre todo en la eyaculación también. Un dolor inguinal, por supuesto, un dolor testicular que puede empeorar por las evacuaciones intestinales o la tensión intestinal, ¿de acuerdo? También otra cosa, se les va a presentar un sangre en el fluido seminal, muy atentos en ese sentido. En ocasiones, por ejemplo, un pus, inclusive microscópico, en el fluido uretral, muy atentos a eso, o en el sedimento urinario, inclusive, ¿no? También se les va a presentar con una inflamación o irritación de los testículos. Cuidando, ¿eh? Pero méteme su médico general, su médico especial, y que los atienden, ¿eh? Otro problema con los testículos es, se llama, bueno, más o menos está relacionada con la orquitis, es la orquiectomía. Está así definido. Miren, se denomina orquiectomía total si aparte del testículo se extirpa, además, el epidídimo, ¿ok? Y parte del cordón testicular. Indicada esta técnica, por ejemplo, en, no sé, en procesos tumorales, que tienen algún tumor de alguna manera, procesos infecciosos con destrucción del testículo. Y en casos también de una atrofia testicular, se les puede presentar, ¿no? Miren, la primer cura, básicamente, como norma general de la orquiectomía, se realiza, por ejemplo, no sé, a los 48 horas en el centro de salud correspondiente. ¿Para qué? Para retirándose drenaje penroso se presenta, por ejemplo, o sea, si se presenta un drenaje penroso, o sea, se realiza, por ejemplo, una cura simple con irrigación del suero fisiológico. Y posteriormente, no sé, les pueden, el betadine, por ejemplo, betadine se coloca apósito oclusivo y por último suspensorio. Bueno, ok, son cosas técnicas, pero para que el médico les haga esto, y si un médico regular no les va a decir lo que tienen que hacer, ¿no? No creo que les va a recetar el betadine, ¿verdad? O les va a colocar, por ejemplo, el apósito oclusivo, mucho menos un suspensorio tampoco, ¿no? Bueno, ok. Vamos a otro problema con otro trastorno del sistema reproductivo en el hombre. No, en la mujer vamos a hacer un tumor, vamos a hacer un tumor femenino, básicamente, que se llama arrenoblastoma del ovario, básicamente. ¿Eh? Breve, le voy a decir, mire, básicamente los síntomas que van a tener si tienen ustedes un tumor, mujercitas, que se llama arrenoblastoma del ovario,
Básicamente les va a pasar esto, síntomas. Primero, engrosamiento de la voz, ¿ok? Aumento del acné, aumento del vello facial y corporal también, aumento también del tamaño de la clítoris, calvicie de patrón masculino. Esos son básicamente los síntomas que pueden presentar. Miren, el tratamiento principal básicamente de este trastorno es una cirugía. Esto vayan con un ginecólogo, por favor, que es un especialista. Y en caso de que si el cáncer se haya diseminado, se debe considerar la radioterapia y la quimioterapia. Con todo respeto a las mujercitas, les tengo que comentar este tipo de trastornos. Pero pues, se pueden dar, ojalá, no, yo espero que no, los que están escuchando esto, mujercitas, que no les dé a ustedes, pero es probable, para que estén atentas y en ese momento se ataca. Y si por desgracia es cáncer, atacarlo desde el principio y no esperar a que en el último momento pues ya no tenga posibilidades, ¿de acuerdo? Ok. Este, vamos a buscar, por ejemplo, otro tumor, por ejemplo, que estaba yo esperando, uno que sea un tumor de mola hidatiforme. Así es. Bueno, ¿qué es el tumor? Es una masa o tumor poco común, qué bueno, ¿no? Que se forma en el interior del útero de la mujer al comienzo de su embarazo. Y es un tipo de enfermedad trifoflástica gestacional. ¿Cuáles son los síntomas que van a padecer ustedes si aparece una paciente con esto? Primero, un crecimiento anormal de la matriz, o sea, del útero. Un crecimiento excesivo de aproximadamente la mitad de los casos. Digamos, un crecimiento inferior, por ejemplo, a lo esperado, en aproximadamente un tercio de los casos, en todo esto que les estoy diciendo, ¿no? O sea, el crecimiento excesivo. ¿Ok? Se les va a producir, por ejemplo, náuseas y vómitos, que pueden ser tan intensos, exacto, que requieren básicamente hospitalización, ¿eh? Prepárense para eso. También les va a sangrar, van a tener un sangrado vaginal durante el embarazo en el primer trimestre. Después, unos síntomas de hipertiroidismo, ¿de acuerdo? Intolerancia al calor, disposiciones acuosas, no sé, frecuencia cardíaca rápida, inquietud, nerviosismo, piel más caliente, más húmeda de lo normal, no sé, manos temblorosas, pérdida de peso, inexactas, o sea, y más bien, que son inexplicables. ¿Y por qué va que tanto, no? Por eso. Mire, son síntomas similares a los de la preeclampsia, por ejemplo, que ocurren en el primer trimestre o a comienzos del segundo. Esto casi siempre es indicio de que de una mola iratiforme, ya que la preeclampsia es básicamente extremadamente rara, tantos tan temprano, por supuesto, en los embarazos normales. También se les puede presentar también una hipertensión arterial, hinchazón de pies, de tobillos, de pierna. Miren, si el médico o el ginecólogo sospecha embarazo molar, se puede llevar a cabo ¿qué? Desgraciadamente, un legrado por succión. Si es que ya estaban esperando un niño, pues no. Yo se los comento con todo respeto y con todo afecto a ustedes. Otro tumor, hay tumores epiteliales, por ejemplo. Bueno, los tumores epiteliales del ovario, sobre todo del ovario, exactamente, son de un tipo de neoplasias, o sea, del ovario, que pueden ser tanto benignas como malignas, o que pueden tener cáncer, ¿de acuerdo? No voy no voy a delatar a eso porque es ya meterme yo ya al cáncer y todo, en términos que no quiero preocuparles más de lo que digo, pero sí, si empiezan y si encuentran tumores epiteliales para ustedes o todo en el ovario, que el médico o que el ginecólogo sepa lo que hacer y cómo consultar a los especialistas en cáncer, ¿de acuerdo?
Otra cosa, un problema del útero que tiene una miomatosis uterina. Exactamente. Miomatosis uterina. Mira, los biomas, vean ustedes, es para las mujercitas, ¿eh? Las miomas uterinos pueden ser microscópicos o crecer lentamente, no sé, hasta llenar todo el útero, por ejemplo. Tienen distintas formas y tamaños y aunque pueden ser únicos, la mayoría de las veces son múltiples, desgraciadamente. Los síntomas que van a padecer es esto. Primero, una sensación de presión, ¿de acuerdo? En la parte baja del estómago, básicamente. Luego un sangrado menstrual demasiado abundante, periodos menstruales dolorosos, un sangrado no relacionado con la menstruación también. Miren, esta, por ejemplo, es una cirugía, desgraciadamente, se va a presentar una cirugía. ¿Para qué? Para extirpar los miomas uterinos, después de lo cual la probabilidad de embarazo aumenta, ¿eh? Tiene que sacar los miomas uterinos. Y hay, por ejemplo, una disminución significativa, sobre todo en la tasa de qué, pues de abortos también. Digo, si han tenido algún aborto o algo y encuentran realmente pues, el objeto de todo esto, pues, hay que curarlo o hay que evitarlo que se produzca. Pero otro problema, otro trastorno en la vagina se llama vaginosis bacteriana. Es muy sencillo, ¿eh? Se lo voy a decir rapidísimo. Mire, es la causa más común de infección vaginal, la vaginitis, ¿de acuerdo? Y esto tienen que, el ginecólogo, todo eso, tienen que, o un doctor de familia de mucha confianza, para ustedes mujeres, lo que tiene que hacer es que detectar los síntomas de ustedes. Primero, una secreción anormal de la vagina con un desagradable olor a pescado. Con eso tienen suficiente. El médico tiene que, no sé, prescribir inmediatamente metronidazol o tetraciclina también, inclusive dalacin 5. Bueno, ya di con 3, ¿no? Con eso el médico lo va a saber. Otro problema, otro trastorno de las mujeres es la vulvitis. Esto básicamente es una inflamación de la vulva. El origen de todo esto básicamente es primero una dermatitis, eczema, infecciones, bacterias, virus u hongos. E incluso, por ejemplo, por reacciones alérgicas a jabones, a desodorantes, a cualquier otra sustancia que entre en contacto con la zona. Es lo que les estoy diciendo, ¿eh? Todo eso consideren los mujercitas, ¿eh? El médico o el ginecólogo les va a recetar seguramente madecasol, por ejemplo, que son básicamente óvulos, son óvulos, se llaman madecasol con doble S, y también puede utilizar, no sé, el sufrexal, combi, el sofrexal combi. Bueno, el médico lo va a decidir y sobre todo el ginecólogo es el especialista totalmente, ¿no? Otro problema de la vagina, por ejemplo, se llama agenesia de la vagina, ¿de acuerdo? Bueno, es un cuadro clínico malformativo debido a trastornos severos en el desarrollo de los conductos de Müller, consistente en amenorrea primaria en pacientes fenotípicamente femeninas, básicamente, con ausencia de vagina y útero, pero con ovarios funcionables. Mire, los síntomas que van a padecer es esto. Durante su desarrollo sexual, o sea, no aparece el sangrado que evidencia el inicio del ciclo menstrual, por ejemplo, ¿no? Mire, la paciente debería ser atendida, por ejemplo, por un equipo multidisciplinario que contará, además del médico general, ¿de acuerdo? Con el ginecólogo, el urólogo, el psicólogo, el cirujano y, por supuesto, si es necesario, un pediatra también. Yo les había comentado esto en algún momento. Digamos, en un equipo, así es básicamente, es el equipo multidisciplinario de la medicina
para tratar un trastorno. Mire, este problema que les digo, se corrige esta malformación con mejores resultados. ¿Por qué? Porque por técnicas incruentas o de dilatación, básicamente. Es técnico esto. Obteniendo, por ejemplo, una neovagina de unos, no sé, unos 10, 8 o 10 centímetros. Claro, con una buena distensibilidad y calibre, que son muy importantes. Y así, por ejemplo, también con lubricable. Esto todo se lo va, seguramente se lo va a decir el ginecólogo, ¿eh? Adelante, ¿eh? Recuerda, acnesia con vagina, ¿de acuerdo? Otra cosa, alguna mujercita me preguntó, tenía problemas de su flujo. Bueno, ¿cuál es el flujo vaginal? Se los voy a explicar de alguna manera técnicamente. Miren, una secreción de la vagina se refiere a, no sé, a las secreciones provenientes de la vagina y puede variar en consistencia, o sea, que sea espeso, pastoso, líquido, también un color transparente, turbio, blanco, amarillo, verde, básicamente. Y del aroma, por ejemplo, el olor, no sé, normal, inodoro, o también baloniente, también, ¿no? ¿Cuáles son el origen de todo esto? ¿De acuerdo? Un flujo vaginal que súbitamente cambia de color, olor o consistencia, o aumenta, por ejemplo, o disminuye significativamente en cantidad, sobre todo. ¿Okay? Puede ser indicio de un problema subyacente, paralelo de esto, ¿eh? O sea, ¿como qué? Pues como una infección, básicamente. También se puede deber, por ejemplo, a un estrés emocional, no sé, una ovulación, la producción de la ovulación, la liberación de un óvulo del ovario en la mitad del ciclo menstrual también puede ser un posiblemente un origen de todo esto. Un embarazo también, ¿eh? Una excitación sexual también. Eso es importante. Una vaginitis atrófica, una vaginosis bacteriana, cáncer vaginal o de cuello uterino, clamidia, vaginitis descamativa y un líquido plano también. ¿Eh? También puede ser posiblemente que la causa de todo eso sea un tampón o un objeto extraño, olvidado, imagínense nada más. No, pero puede suceder también, exacto, ¿no? Y también, por ejemplo, la posibilidad de que tengan gonorrea, porque, no sé, el galán o la pareja se las llegó a pegar básicamente, ¿no? Así sucede, ¿eh? Con todo respeto para los de mi género, así sucede, ¿eh? O sea, el hombre es el principal detonante pues, de los problemas, de los trastornos de la mujer en términos ginecológicos, ¿de acuerdo? También otra cosa, por ejemplo, otras infecciones, por ejemplo, y enfermedades de transmisión sexual, lo que les digo básicamente, ¿no? Como nazis, candidiasis vaginal, básicamente, ¿no? Miren, lo que tienen que hacer ustedes, mujercitas, básicamente, mantener el área genital limpia y seca. Número 1 y 2, ¿eh? Limpia y seca. O sea, no tomen, yo les voy a sugerir, mujercitas, no tomen duchas vaginales. Utilice, por ejemplo, una crema vaginal o un supositorio de venta libre. ¿Para qué? Para el tratamiento de candidiasis vaginal. Candidiasis vaginal, ¿de acuerdo? Si ustedes saben que padecen, por ejemplo, dicha infección, lo que deben hacer es tomar yogur con cultivos vivos o tabletas de lactobacillus acidophilus cuando estén tomando antibióticos. ¿Para qué? Para evitar una candidiasis vaginal. Usen condones, por favor. Usen condones. Aunque no se siente igual, pero usen condones para evitar ese tipo de problemas. Es muy importante, ¿no? Miren, lo que tienen que hacer es evitar, por ejemplo, el uso de aerosoles, fragancias o polvos de higiene femenina en el área genital.
Evite, por ejemplo, el uso de ¿qué? Pantalones largos o cortos, y, extremadamente apretados. Evítelos. Mi sugerencia. Los cuales pueden causar irritación. Usen, por ejemplo, una ropa interior, no sé, de algodón, básicamente, o partimedias, con entrepierna de algodón, básicamente, ¿no? Eso ya lo sé, ¿de acuerdo? Luego, eviten, por ejemplo, la ropa interior hecha de seda, básicamente, o nylon, debido a que estos materiales no son absorbentes y restringen el flujo del aire. Ustedes necesitan aire. Digo, esto puede incrementar, por ejemplo, la sudoración en el área genital, lo cual puede ocasionar básicamente, y recuérdenlo, irritación. Yo ya les dije algo, esto es algo que tengo para que tengan prevención con eso, ¿no? Lo que tienen que hacer, por ejemplo, es usar protectores y no tampones, ¿de acuerdo? Usen protectores y no tampones para evitar esto, ¿no? O sea, por ejemplo, si tienen diabetes, tienen que mantener un buen control de los niveles de glucemia, ¿eh? Bueno, ok, ya nada más, pues, ya les traté esto con toda la sinceridad y con toda apertura. O sea, estoy hablando con un científico, ¿eh? Con todo el respeto de la feminidad y de la más masculinidad de sus cosas privadas, muy privadas para ustedes. Pero eso es científico. Y yo como médico, como investigador de ciencias médicas, tengo que decir así, con toda sencillez, ¿para qué es esto? Pues para enseñarles algo que sea bueno para ustedes, para su salud, básicamente, ¿no? Miren, por ejemplo, hay, por cierto, en la parte de lo que es la vagina de la mujer, hay una parte, seguramente les ha dicho el médico, el martolino. O sea, se puede presentar ahí un quiste, un absceso en el martolino, un quiste en el martolino. Ok. Eso, por ejemplo, esta es una acumulación de pus que forma una protuberancia, o sea, una hinchazón, en una de las glándulas de Bartolino. Ustedes ya saben dónde está el Bartolino, ¿de acuerdo? Ok, las cuales están localizadas, se lo repito, a cada lado de la abertura vaginal. Ah, bueno, ¿no sabía? Sí, ¿cómo no? Es en la abertura de cada lado de la abertura vaginal. Están los martolinos. Mire, los síntomas que van a padecer ustedes, mujercitas, primero, una protuberancia sensible a cada lado de la abertura vaginal. Ok. Van a producir también fiebre, dolor durante la relación sexual, es clásico, ¿verdad? Ya, tiene problemas la glándula de Bartolino. Ok. Lo que yo puedo sugerir es, por ejemplo, miren, los baños de agua tibia 4 veces al día son convenientes. O sea, no sé, durante varios días puede aliviar, por ejemplo, la molestia, básicamente. También puede ayudar, por ejemplo, que el absceso se abra y drene por sí solo. Eso sería buenísimo, ¿no? Sin embargo, la abertura generalmente es muy pequeña, y se cierra en forma rápida. Por lo tanto, el absceso a menudo reaparece nuevamente. Miren, una pequeña incisión quirúrgica, que se la puede hacer el ginecólogo, puede drenar por completo, por completo el absceso. Es mejor. Vayan con su ginecólogo y que les haga. Esa es una operación sencilla que en su consultorio se les puede hacer. Y va a resolver el problema. Es ese absceso del martolino, o de los dos martolinos inclusive, ¿no? ¿Ok? Les digo, o sea, me dice, vaya con el mejor médico, su médico de etcétera. Mire, el procedimiento que le estoy diciendo, se los voy a insistir. Puede hacerse con anestesia local, con un ginecólogo, que son especialistas en esto, ¿de acuerdo? Se puede utilizar, por ejemplo, un catéter, una sonda, y dejarlo puesto durante 4, perdón,
de 4 a 6 semanas. ¿Para qué? Pues para permitir que el drenado del absceso, el absceso contiene, que continúe, básicamente, el absceso, que continúe mientras el área cicatriza, ¿no? Sí, pues, tiene que continuar definitivamente. Eh, bueno, entonces, bueno, vamos con otro trastorno que se llama un absceso también, que se llama subareolar. Absceso subareolar. Bueno, este es un absceso o tumor en la glándula areolar. Areolar. Ok. Esta glándula está localizada básicamente en la mama. ¿Ok? El origen de esto básicamente es un bloqueo de las glándulas, digamos, de las glándulas, de las pequeñas glándulas o conductos que se encuentran bajo la piel de la areola. No sé, también puede ser producto de una diabetes, perforaciones, piercing en los pezones, por ejemplo, un tabaquismo, inclusive, ya no beban, ya no beban, no fumen, hagan el amor, lindísimo, pero no, eviten algo que les puede perjudicar como es el tabaquismo. Ok. Miren, los síntomas de esto básicamente es una protuberancia, básicamente. Es una protuberancia, básicamente sensible, inclusive hinchada por debajo del área areolar, ¿ok? De un drenaje y posible pus procedente de esta protuberancia. Ok, este, les puede presentar, por ejemplo, fiebre también, un malestar general. En términos generales, van a tener un malestar generalizado. El médico o el mismo ginecólogo les va a recetar seguramente antibióticos. Ustedes no se puede recetar médicos tienen que autorizarlo o una prescripción. Actividades así como, por ejemplo, como también como lo que va a hacer un médico, un ginecólogo, abriendo y drenando el tejido infectado. No lo hagan ustedes, ¿eh? Un médico que les abra y les drene el tejido infectado, básicamente, ¿eh? Bueno, otro trastorno, por ejemplo, adenomiosis. Mire, adenomiosis es un engrosamiento del útero de las mujercitas. En la mayoría de los casos, la enfermedad se presenta, por ejemplo, en mujeres de 40 a 50 años de edad. O sea, que han tenido por lo menos un embarazo. ¿Eh? Los síntomas que van a presentar básicamente puede ser, por ejemplo, en ocasiones asintomáticos, no van a sentir nada, ¿no? O también pueden presentar, por ejemplo, sangrado menstrual abundante o prolongado, ¿de acuerdo? Una menstruación dolorosa que empeora progresivamente. Un dolor pélvico durante la relación sexual, básicamente. En casi todos los casos se requiere tratamiento, ¿eh? No inventan ustedes. Van a requerir un tratamiento con su médico personal y confiable o un ginecólogo, básicamente. ¿De acuerdo? Mire, como les digo, en cada caso van a necesitar un tratamiento. Las píldoras, por ejemplo, anticonceptivas y un dispositivo intrauterino también un DIU, les puede servir. O sea, que contenga, por ejemplo, progesterona, por ejemplo, que puede ayudar, por ejemplo, a disminuir el sangrado abundante. Por eso, apúrenle. También, por ejemplo, les van a recetar medicamentos antiinflamatorios, como el naproxeno, pueden ayudar, por ejemplo, a manejar los síntomas, básicamente. Ya en casos graves, en muy casos muy graves, se prefiere una histerectomía. Eso lo va a decidir el ginecólogo, por favor. Es muy delicado para su salud. Por ejemplo, algunos hombres me preguntaron, ¿y por qué me está creciendo demasiado los senos? Yo soy hombre, pues. Te pueden crecer los senos porque hagas mucho ejercicio o también porque agrande los senos en los hombres. Miren, cuando se agranda los senos de los hombres,
digamos, en el desarrollo de los senos anormalmente grandes en los hombres, es probable que se considere como un trastorno. Miren, los síntomas que va, más bien el origen de todo esto, primero los hombres que sepan de qué se trata. Los cambios hormonales normales son la causa más común para el desarrollo de senos, sobre todo en los recién nacidos, los niños o los hombres, ¿no? También se les va a presentar el enrojecimiento, enfermedades hepáticas crónicas, básicamente insuficiencia renal y diálisis también. También el detonante de esto es, por ejemplo, bajos niveles de testosterona. Básicamente, un tratamiento, por ejemplo, de hormonas para el cáncer de próstata, como frutamida, una reacción a los testículos también. Es el origen de todo esto, ¿eh? Se puede usar también el origen de todo esto, puede ser, por ejemplo, medicamentos para tratar el VIH también, esteroides anabólicos, medicamentos para la acidez y para úlceras, como simetirina, ese también, ¿eh? El Tacamet, evítenlo. O también inhibidores de la bomba de protones. Por ejemplo, ansiolíticos también, como el diazepam, la Noxin, por ejemplo. ¿Qué otra cosa? Amiodalona, antagonistas del calcio también, antimicóticos como ketoconazol, el nisoral, por ejemplo. Otra cosa, antibióticos como metronidazol, inclusive el flagil, y imagínense nada más, incluyendo a los antidepresivos tricíclicos como la amitriptilina, o sea, el Avil, por ejemplo, inclusive plantas medicinales como la lavanda, aceite de melaleuca, algo así, ¿no? Y Dong Aquai, inclusive el alcohol, báquenle al alcohol, anfetaminas, heroína, marihuana, metadona, inclusive, básicamente, ¿eh? Son detonantes, eviten los detonantes, porque si usted dice me está agrandando los senos como mujer, alguno de estos que le he comentado es precisamente el causante de todo su problema. Yo digo, no, me dijo Armal ¿cómo se llama? El analista de medicina, no, yo no, yo les medí cosas científicas, ¿eh? Son cosas que son evaluadas y son ciertas, ¿eh? Bueno, vamos a un aborto que pasa, un aborto quirúrgico, o sea, ¿cuál es el tratamiento? Sobre todo el tratamiento hospitalario de un aborto quirúrgico para las mujeres, ¿eh? Es muy importante este. Miren, cuando alguien se ha sometido a un aborto quirúrgico, va a tener este tipo de síntomas, ¿eh? Cólicos parecidos a los cólicos menstruales durante unos días o 2 semanas inclusive, ¿eh? Un ligero sangrado vaginal o manchado hasta por, no sé, 4 semanas, inclusive. Un ligero sangrado vaginal o manchado por 4 semanas, acuérdense. Después un periodo normal probablemente regresará entre 4 y 6 semanas. O sea, sentirse triste, eso es otra cosa que puede ser. Sentirse triste y deprimida. Hay que ayudar a las mujeres con esto, ¿eh? Tienen que acudir básicamente a un psicólogo, en este caso, sobre todo en el caso de la depresión, ¿eh? Tomen un baño caliente, asegúrense de que la bañera sea limpia, por supuesto, limpia con desinfectante antes de cada uso, por supuesto. Descansen cuando sea necesario. Apliquen, por ejemplo, una almohadilla térmica en la parte baja de su abdomen. O no sé, apliquen una almohadilla, o no, o sea, pueden ejercer calor, por ejemplo, con una bolsa llena de agua caliente en su abdomen, por supuesto.
sobre el abdomen, básicamente. Tomar analgésicos de venta libre según las instrucciones. No realizar, por ejemplo, actividades que agoten, ¿eh? Básicamente, que agoten durante los primeros días. No realizar actividades aeróbicas, no sé, como correr o hacer ejercicio. ¿Me he hecho? Utilizar toallas sanitarias para absorber el sangrado, ¿eh? Es muy importante. Y el flujo de la vagina. Deben cambiarse por ejemplo, cada 2 o 4 horas. ¿Para qué? Pues para que eviten la infección, básicamente. No usen tampones de ninguna manera, ni colocarse nada en la vagina, ni siquiera utilicen duchas vaginales, se lo estoy recomendando. O sea, por ejemplo, también se los voy a recomendar, no tengan relaciones sexuales vaginales durante 2 o 3 semanas, ¿de acuerdo? Utilicen, seguramente el médico o el ginecólogo les va a recetar antibióticos. Luego, usar un método anticonceptivo. Siempre lo estoy insistiendo a las mujeres. Usen un método anticonceptivo e inmediatamente después del procedimiento de lo que les está. Usen un método anticonceptivo inmediatamente después del procedimiento del médico. Después les comentaré otras cosas, pero bueno. Otro problema, trastorno, es la balanitis. Bueno, es la hinchazón del prepucio. Básicamente es del hombre, ¿eh? Es la hinchazón del prepucio y del glande del pene. Esto es para los hombres, ¿eh? El origen de todo esto es como se llama higiene deficiente en los hombres incircuncisos, ¿de acuerdo? Enfermedades como artritis reactiva y líquen esclerotrófico, una infección, por ejemplo, por la utilización de jabones fuertes, por ejemplo, no deben enjuagarse, por ejemplo, adecuadamente, no, o sea, más bien que no se enjuague, ¿verdad? Adecuadamente del jabón. No se quiten el jabón que tenían al bañarse. También un problema, un origen de todo esto es, por ejemplo, la diabetes mal controlada. Bueno, los síntomas son estos, ¿eh? Enrojecimiento del prepucio o del pene. Otras erupciones en el glande. Secreción con olor fétido. Básicamente, dolor en el prepucio y en el pene. Miren, hombres, la bananitis causada por bacterias se puede tratar ¿con qué? Con pastillas o cremas antibióticas, básicamente, ¿eh? Eso sí lo puede obtener libremente. Otra cosa, también utilizar las cremas esteroides pueden aliviar la bananitis que se presenta con enfermedades cutáneas, básicamente, ¿eh? Si se debe, por ejemplo, a un hongo, se le receta, por ejemplo, una crema antimicótica. Y eso ya con un médico, ¿eh? Vayan con un médico. En casos graves, por ejemplo, ni modo. La circuncisión puede ser la mejor opción. Eso lo va a decir el médico general. No hay, digamos, médicos para hombres, ¿eh? Para las mujeres sí, el ginecólogo. Para los hombres es un médico sincero, abierto y que le resuelve el problema. Es lo más importante, ¿ok? Bueno, ahí vamos a cambiar un poco. Voy a pasar, ahí tengo una cosa en relación a los bebés que tienen un retraso del crecimiento intrauterino. Ustedes, mujeres, el crecimiento intrauterino. Hay un retraso de su bebé en el crecimiento intrauterino, cuando no pueden crecer tan fácilmente. Miren, se refiere al crecimiento deficiente de un bebé mientras está en el útero de su madre, o sea, durante el embarazo básicamente. El origen de todo esto es, por ejemplo, insuficiente oxígeno y nutrición de la placenta, debido a qué? Pues, a grandes altitudes, por ejemplo, embarazos múltiples como, no sé, gemelos o trillizos inclusive. Problemas, por ejemplo, de la placenta, preeclampsia o eclampsia, como por ejemplo la infección de la madre, por ejemplo, por citomegalovirus, rubiola, sífilis, toxoplasmosis, así como, por ejemplo, alcoholismo también.
tabaquismo, drogadicción, o sea, trastornos de coagulación, presión arterial alta, o enfermedad del corazón también, incluyendo enfermedad renal, además de todo la desnutrición. Les dije varias cosas, ¿eh? Entonces, el origen de todo esto, ¿cómo se produce este trastorno? Es esto, ¿ok? Mire, los síntomas que se van a presentar. Primero, mujercitas, sentir que el bebé no es tan grande como debería ser, por supuesto, ¿no? O sea, existe, por ejemplo, el riesgo de que el bebé muera dentro del útero antes de nacer. Sin embargo, debe seguirse un monitoreo de su crecimiento, o sea, con la necesidad inclusive de que nazca prematuro. Bueno, ya les dije el problema del retraso del crecimiento intrauterino, ¿eh? Básicamente. Vamos a terminar con esto, una candidiosis vaginal, ¿no? O sea, otro problema de un problema de la mujer básicamente, ¿eh? La mujer es la que acepta de todo del hombre. Y como un comentario, antes de manejar ese trastorno, por favor, mujercitas, si ustedes tienen un enamoramiento casual o permanente, o sea, y cuando es permanente y es confiable su pareja, van a tener que confiar en él. Si les pega una candidiosis o algo así, lo trajo por ahí, anduvo con otra mujer y se les llevó a ustedes. Cuídense esto. Si tienen una relación ocasional, exíjanle que se ponga su protección, ¿de acuerdo? Y si no, no lo hagan. ¿Para qué se van a preocupar? Tiene buen aspecto, está se ve buen, amable, muy respetuoso. Pues sí, ¿no? Que se ponga tampoco una protección, por favor, para que no les pase. Bueno, ok. Una candidiosis vaginal. Es una infección de la vagina, con mayor frecuencia se debe al hongo Candida albicans. Se los voy a repetir, porque ya les había comentado esto, pero el detonante de todo esto, la mayoría de las mujeres tienen una candidiasis vaginal en algún momento, ¿de acuerdo? Se está tomando, por ejemplo, antibióticos usados para tratar otro tipo de infecciones. O por el caso es que se está embarazada, es obesa, tiene diabetes, no se disemina a través de, no sé, del contacto sexual, como les digo. La candidiasis normalmente no ocasiona infección ni síntomas y puede estar enferma durante mucho tiempo. ¿De acuerdo? Miren, bueno, los síntomas que van a tener ustedes, mujercitas, es esto. Primero, posibles síntomas como que flujo vaginal anormal. Número uno, el flujo puede fluctuar de una secreción blanca, ligeramente acuosa, a un flujo blanco, espeso y abundante. Ardor y prurito de los labios y en la vagina. Relaciones sexuales dolorosas, micción dolorosa, enrojecimiento o inflamación de la piel justo por fuera de la vagina, hinchazón, enrojecimiento por lo menos, luego manchas blancas, por ejemplo, y secas en la pared vaginal. Otra cosa, una físula de la piel de la vulva, además, ¿no? Miren, lo que tienen que hacer, tienen que utilizar cremas, ungüentos, tabletas vaginales o supositorios también. Además, unas tabletas orales. La mayoría de estos medicamentos, digo, la verdad, para que no tengan que ir con un médico. Si yo les estoy diciendo cuáles son sus síntomas, ya saben lo que tienen, una candidiosis vaginal. Ok. Entonces, lo que tienen que hacer, la mayoría de estos medicamentos los pueden comprar sin necesidad de acudir a un médico. Ok, pero no, de repente se falló y ni modo. Si ya se los síntomas cómo tienen que curarse rápidamente. Les agradezco mucho su atención para estos trastornos porque son muy importantes. No porque adoro a las mujeres y les tengo un gran respeto. Entonces, como médico y como investigador de ciencias médicas,
Les sugiero lo que más sea, lo que sea bueno para ustedes y también para los hombres, pero sobre todo las mujeres. En ese término, que las mujeres se tienen que cuidar más todavía. Bueno, nos vemos la próxima vez. Les agradezco mucho su atención.